Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendedurismo y modelos de negocio. Estoy muy contento de recibir en esta oportunidad a Isabel Rauhain. Ella es directora general o CEO de Espacio Incómodo, que es de lo que vamos a hablar a profundidad el día de hoy, pero también tiene una amplia experiencia en muchos campos que ya verán por qué motivo Espacio Incómodo tiene esta esencia, de dónde surge, y esto nos va a platicar hoy Isabel. Pues bienvenida, Isabel, muchas gracias por el espacio y espero que disfrutes mucho poder platicar conmigo y bueno, con el público que nos escucha. No, muchas gracias a ti, Max, por la invitación. Estoy muy contenta de estar por acá. Gracias, gracias, Isabel. Y bueno, Isabel, dentro de todo el contexto que vamos a hablar, además de Espacio Incómodo, tuve la oportunidad de revisar parte de su experiencia, porque es muy amplia, y dentro de lo que me llamó mucho la atención, sobre todo cuando encontré por primera vez tu perfil en LinkedIn, Isabel, fue que estuviste trabajando para Google, fuiste Sí, líder de bienestar emocional en Google hace un tiempo. También tienes mucha experiencia en salud mental en el trabajo, en coaching ejecutivo, y has tenido también experiencia de trabajar en diferentes partes del mundo con diferentes culturas, y creo que eso fue moldeando un poco tu visión hasta llegar a Espacio Incómodo, que vamos a ir platicando un poquito de ello. Pero si sí. gustas, partimos un poco del inicio. Eh, ¿Cómo te fuiste adentrando en estos temas? Porque creo que tu perfil fue muy orientado desde el inicio al desarrollo sostenible, al empoderamiento de la mujer, a buscar herramientas de cómo el emprendimiento pues tiene también una visión social, y creo que esto se fue conjuntando a muchos factores que más adelante tú fuiste formando para ti y que van a caer en Espacio Incómodo, que creo integra muchos de estos conceptos. Si quieres, platícanos un poco acerca de esta experiencia previa, cuáles han sido estos proyectos que te fueron marcando la pauta para llegar hasta ahora a Espacio Incómodo. Sí, mira, te podría contar como la historia desde la perspectiva profesional, que creo que ya la contaste un poco. Trabajé 4 años en Google, llevando estrategias de bienestar emocional. He trabajado en 4 de los 5 continentes. Viví con una tribu en Kenia, viví en la India. En la India viajé sin dinero. He vivido en Irlanda, en Portugal, en muchísimos lugares, ¿no? Y he tenido una carrera profesional. Tuve un emprendimiento que vendí. Después trabajé todos estos años en Google, estudié en el ITAM. Y siempre, normalmente empiezo hablando como desde este lado profesional serio, pero creo que todos tenemos un momento en la vida que nos marca o nos cambia, ¿no? Y impacta la forma en la que vemos el mundo. Entonces, para mí fue, cuando yo tenía 20 años, era la definición de una persona muy nerd. Estudiaba en el ITAM 2 carreras, era de los mejores promedios, y tuve un tema de salud muy fuerte. Y fueron muchísimos doctores, estuve en silla de ruedas, perdí el pelo, llegué a pesar 40 kilos, y después de muchos, muchos hospitales me diagnosticaron con una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, que se llama ataxia episódica de tipo 2. No respondía a tratamiento, y entonces el pronóstico era que para los 40 años iba a perder las facultades de caminar y todas las facultades mentales. Entonces tú imagínate, en ese momento ya habían pasado como 1 año y medio desde el primer ataque, pero imagínate una mujer tan joven que te digan, bueno, para los 40 años vas a perder todo esto. Y pues fue durísimo, y yo empecé a cambiar muchísimo mi estilo de vida y empecé a escuchar una grabación todos los días, que era una meditación. Yo en ese momento no sabía que era meditación, pero todos los días me sentaba y la escuchaba. Y mi hermano logró conseguir que entrara un protocolo de investigación especial en Estados Unidos. Y cuando estaba en el protocolo, un día entro sin poder caminar al hospital, y me dice el doctor, oye, tú estás mal diagnosticada, no tienes eso y de hecho estás en perfecta salud. Y yo entré sin poder caminar y salí caminando de esa sala del hospital. Muchos años después, no te puedo decir qué fue, creo que había una parte muy emocional, somática mía en la enfermedad, pero para mí fue impresionante el decir qué es lo que sucede cuando un ser humano voltea a ver hacia adentro y el poder que existe en nuestros estados mentales, ¿no? A mí no me gusta vender como recetas mágicas de piensa 3 cosas positivas y entonces vas a tener un Ferrari, pero me gusta mucho voltear a ver la mente y cuestionarnos las creencias que hay en nuestra mente, y cómo tenemos mucho más poder del que creemos cuando miramos hacia adentro. Entonces, mucho de lo que hice en Google fue estrategias de bienestar emocional, porque creo en el bienestar emocional, porque creo en lo que sucede cuando la gente tiene calma interior, cuando puede conectar con el otro, cuando puede observar sus pensamientos. Y desde Espacio Incómodo hacemos esto que es bien incómodo, ¿no? Que es invitar a la gente a cuestionarse qué es lo importante en mi vida, qué hace una vida significativa, en qué estoy pensando, cómo me siento, cuáles son mis valores, para que podamos crear una sociedad mucho más, con mayor calma interna,
y relaciones mucho más auténticas y una vida más genuina, ¿no? Genuina felicidad, me gusta la palabra. Y todo este proceso, Isabel, que nos platicabas del diagnóstico, fue mucho antes de toda tu experiencia fuera de buscar otros horizontes en otros países, ¿o Claro, habías ya sí. experimentado algo esto? No, no, nada. O sea, yo era, Max, de flojera. O sea, yo era, estudiaba 2 carreras en el ITAM, que es como una universidad bastante competitiva. Mi vida giraba alrededor de la escuela, de las matemáticas, de la literatura, de la lectura. Y a los 20 años me enfermo, estuve 2 años y medio con este tema entre la silla y las ruedas y la no silla de ruedas. Y a los 22 años más o menos me estabilizan, sucede esta historia, y a los 24 años empiezo a viajar, ¿no? Y ya de ahí, ahora el reto es detenerme. Y ya lo que estoy tratando es de quedarme quieta, porque creo que ya también fue mucho. Pero no, la verdad es que la enfermedad y creo que la adversidad son grandes maestras. Y, y no sé si tú seas psicólogo, porque me llamaron mucho la atención las preguntas que hiciste. Yo antes de la enfermedad jamás hubiera hecho algo social, jamás volteaba a ver al otro. Creo que mi vida antes de la enfermedad era yo, mío, para mí, cómo me beneficio yo, soy la persona más importante, cómo voy a impresionar a los demás, como una personalidad muy egocéntrica. Y creo que el dolor y el sufrimiento me llevó a cuestionarme muchas cosas y hoy, por ejemplo, es lo mejor que me puede haber pasado, ¿no? O sea, jamás en la vida cambiaría ese dolor y no por lo que haya conseguido en el exterior, sino por el cambio que generó en mi interior. Sí, me llamó mucho la atención, Isabel. Bueno, no tengo el perfil de psicólogo, yo soy más bien del área de negocios, pero me Okey. llamó mucho la atención ahorita lo que comentabas. No exploré esta parte que tú me estás comentando de los diagnósticos, sino más bien todo este campo ya de desarrollo profesional. Sí, Pero muchas veces pensamos que hay personas que nos comparten experiencias y nos dicen, tuve un viaje y ese viaje me transformó. Pero ajá. creo que tú tuviste primero una transformación personal muy fuerte con este diagnóstico, y creo que para estos viajes tú ya ibas con una meta muy clara de la importancia del ser humano, más allá de todo lo que pudiera ir alrededor de él, como pueden ser títulos universitarios, como pueden ser otro tipo de cosas que valoramos, que son tal vez no las más importantes en nuestra vida. Y creo que eso te abrió mucho el panorama para ir descubriendo en ese viaje que también seguramente, o en muchos viajes que has hecho, que también Sí. seguramente han cambiado tu visión, pero creo que tú llevas con una meta muy clara de servir y de ayudar a otros, y tuviste oportunidades, me imagino, maravillosas. Estuviste en una tribu africana, si no mal recuerdo, se llama Samburus, Sí, estuve con y, la sí. y bueno, ha sido, me imagino, una experiencia transformadora tus viajes, pero creo que el simple hecho de ver hacia tu interior antes de salir al exterior da otra dimensión a estos horizontes que tú creaste, ¿verdad? Sí, creo que, bueno, para mí siempre he tenido como un foco muy fuerte de mirar adentro y de como introspección y trabajo, pues, espiritual y psicológico, ¿no? Yo llevo en terapia miles de años, soy creyente absoluta de los procesos terapéuticos en los negocios, hacen mucho sentido. Es muy interesante, por ejemplo, tú que estudias muchos emprendimientos, siempre sucede que el problema psicológico del fundador o del líder de la empresa se termina replicando en la organización, ¿no? Y entonces los modelos familiares se replican adentro de la empresa y muchas veces si los fundadores y los directivos no voltean a ver hacia adentro, entonces nada más están llevando estos patrones de forma inconsciente que bloquea el crecimiento de la empresa, ¿no? O las emociones intensas, como el enojo, el miedo, la ansiedad, la frustración, todas esas emociones en el contexto laboral generan perspectivas mentales, ¿no? Entonces, si yo estoy una persona que está sintiendo mucho miedo, la ciencia ha demostrado que el miedo genera una visión de túnel. El miedo, lo que el miedo le dice al cuerpo es, ¿cómo me escapo de esta situación? ¿Cómo huyo? ¿Cómo me protejo? Entonces, imagina tú a nivel empresarial lo que sucede cuando tienes directivos que están experimentando mucho miedo. Lo que están buscando es cómo salen de estas situaciones y están teniendo una visión de túnel. Que si los directivos, gerentes, aprenden a regularse emocionalmente y entrar en un nivel de calma, entonces, y esto lo explico yo mucho en mis talleres, se abre lo que se llama el córtex prefrontal, que es la parte racional del cerebro, se reduce la actividad en el cerebro reptiliano y entonces los directivos, los gerentes o incluso los analistas pueden tomar decisiones desde la apertura mental. Entonces, creo que para mí estos viajes, estas experiencias siempre han tenido un componente de mirar hacia adentro. Y lo que yo me he dado cuenta es que si yo tomo conciencia de cuál es la emoción que estoy experimentando, esa qué perspectiva me genera,
Entonces, en realidad, lo de afuera no es tan importante como mi estado interior. No sé si hace sentido esto, ¿no? Tu forma de experimentar esta entrevista es totalmente diferente a la mía y la de la persona que la está escuchando. Cada uno va a escuchar una historia distinta de lo que tú y yo estamos hablando, aunque las palabras sean las mismas. Y eso tiene que ver con su historia interior y su estado emocional. Y entonces, el regularnos internamente y el dónde ponemos nuestra atención me parece a mí lo más importante hoy. Y todo esto, Isabel, ¿ibas tú conjugando un poco esta experiencia de viajes? Porque bueno, de estos viajes surgen también emprendimientos tuyos, primeros Sí, intentos de sí. estas experiencias, traerlas a México, poderlas desarrollar también en nuestro país. Y en algún momento también tú te vinculas con empresas tan grandes como Google, que ya es una dimensión totalmente diferente. Pero ¿cómo fue este paso a paso? Después de estos viajes venías ya con una meta de desarrollar algo en nuestro país. ¿Y Sí. cómo es que te fuiste enrolando entonces de un emprendimiento a ya tener una labor en una empresa tan grande como Google? ¿Cómo fue esa experiencia breve, si quieres comentarnos? Pues fue interesante porque yo termino la carrera en el ITAM, viajé por 7 meses sin dinero, con unas chanclas que al final del día cuando vivía con la tribu les poníamos llantas y en la tribu viví en casa de campaña. El primer mes no hubo agua porque el donativo para hacer el pozo de agua se canceló y entonces no hubo pozo y la zona en la que estamos trabajando estamos haciendo un proyecto de reforestación por sequía y el río estaba seco, había un solo pozo y mis compañeros fueron a bañarse al pozo y los locales casi los matan. Fue como, o sea, este es el agua que tenemos para tomar. Por supuesto que no pueden estarse bañando con esta agua. Y pues viví en una casita de campaña que además compartía, comíamos puros vegetales. Y ahí el proyecto lo que hacíamos era reforestar para producir bosques de comida, porque lo que sucede en estas zonas es que los árboles se utilizan para producir carbón y si tú reforestas naturalmente, lo único que se hace hacer es que vuelvan a deforestar. Entonces hacíamos bosques de comida y ahí encontré este árbol que se llama la moringa, que ya se volvió muy popular en México, pero en ese momento no era. Y entonces hice un proyecto, empezamos en Oaxaca y lo expandí en Yucatán, donde trabajamos con mujeres, enseñándolas a plantar este árbol. Hacíamos un polvo que vendíamos en una empresa en Estados Unidos. Y bueno, vendí esta empresa y estaba muy perdida, que creo que eso ha sido una constante en mi vida, no sé si perdida o haciéndome muchas preguntas. Viajé un tiempo, estuve entrevistando a gente que consideraba que hacía cosas muy interesantes en el mundo. Esto fue antes de que existieran muchas tecnologías, no eran tan comunes los podcasts. Y entonces estuve en Nueva York, San Francisco y Boston entrevistando gente que estuviera haciendo cosas que yo consideraba interesantes. Y conocí muchísima gente muy interesante y me ofrecieron un trabajo en Google. Eh, no fue un tema como de que yo tuviera mucha conciencia de lo que estaba haciendo, sino que fue, bueno, si no sabes qué hacer con tu vida y te ofrecen un trabajo en Google, pues tómalo. Y así entré Claro. a trabajar a Google y Google es una empresa increíble. O sea, todo lo que hablan sobre Google es real. O sea, la gente, cuando entrevistan a las personas para entrar a Google, se fijan en un factor que le llaman el Googliness, que es gente que es muy tendiente a ayudar a los demás, cooperativa, que les gusta que crezcas, que impulse el desarrollo. Entonces, todas esas cosas que se escuchan de Google, yo diría que muchas son ciertas, ¿no? O sea, es un increíble lugar para trabajar y para desarrollarte. Para mí fue complejo porque, claro, toda la gente venía de trabajos corporativos, de consultoría, de maestrías, y yo venía de vivir en la selva, ¿sabes? O sea, yo vivía de vivir en la selva con una tribu, en la India, o sea, yo era como que me acuerdo que llegaba y decía, no puedo creer que existan lugares así. O sea, los primeros meses para mí fue como, todo era muy raro, ¿no? Porque yo claramente no estaba acostumbrada a ese nivel como de lujo y de sofisticación que se vivía en Google. Me imagino fue un descubrimiento de dos mundos, de vivir sin agua Sí, a tener, me imagino, lo que sabemos de Google. Bueno, yo no he tenido la oportunidad, pero se sabe que hay inclusive diferentes tipos de comida para quienes trabajan ahí. Hay buffets especiales pues, para gente que es vegana, que tiene diferentes dietas. Es más, me imagino que en tu mente pasaba, bueno, este nivel de vida con lo que tú habías vivido, bueno, lo que se pudiera hacer en estos lugares que necesitan tanto apoyo y que ahora se tienen a la mano. Empiezas trabajando allí con un perfil que precisamente te daba, creo que el interés de empresa de que tú estuvieras ahí era colaborar precisamente en estos temas de desarrollo personal. Creo que por ahí fue tu línea, ¿no? Porque tecnológicamente pues no era el aporte principal, ¿o cómo fue tu línea de trabajo allí? fíjate que esto yo creo que es interesante para que lo sepan las empresas, porque es muy interesante cómo funciona Google. No, yo no entré a nada de bienestar emocional.
Yo entro a Google a el área de, primero el sector de telecomunicaciones, después estuve en un tema de análisis de datos, después estuve en el sector automotriz. En Google la gente cambia de puesto muy rápido y eso es algo que promueven, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no sabía nada del sector de telecomunicaciones y ahí estuve nada del sector automotriz y es donde más tiempo pasé. Pero hay una cosa que es increíble de Google, que es que tú puedes dedicar el 20% de tu tiempo a proyectos personales. No personales, pero a la actividad que tú quieras. Y cosas como Gmail, por ejemplo, nacieron de un 20%. Entonces yo empecé a hacer temas de desarrollo interno como porque levanté la mano y dije, creo que se podría hacer esto, empecé a dar clases de meditación y ya trabajando ahí hubo una encuesta y se decidió abrir el área de bienestar emocional y entonces yo me postulé y quedé como la líder. Pero fue un tema como de construir esa carrera, que creo que eso en Google se da mucho. Google es una empresa que da la oportunidad a los empleados a construir su propio camino y abre las puertas para que las personas creemos áreas y caminos. Y yo como que, no sé, tal vez transmitir esto a la gente que siempre podemos construir nuestro propio camino, ¿no? O sea, yo no diría como, renuncia a tu trabajo y si no te gusta, déjalo, pero si no estás contento, puedes empezar a construir algo poco a poco. Y a mí fue lo que me pasó. O sea, yo empecé a proponer, hagamos esta clase de meditación, voy a dar este taller. Y de repente cuando apareció la oportunidad de ser líder de bienestar emocional, yo ya tenía una trayectoria que venía haciendo cosas y entonces pude tomar esa oportunidad. Y de ahí, bueno, Google me dio muchísimas capacitaciones, me abrió muchas puertas. Pero creo que eso es importante, ¿no? Como las oportunidades no están de inicio ahí, sino que se van creando en el camino. Y con esta oportunidad, básicamente, según pude investigar y saber, los proyectos se centraban mucho en México e Irlanda, y de todo este desarrollo que tuviste en Google, fuiste incluso mencionada como una de las 50 mejores facilitadoras Sí, a nivel mundial. ¿Cómo, sí. cómo viviste esta experiencia, Isabel? Pues, o sea, yo primero estuve en México y después me mudé a Irlanda, me transferí a Irlanda y ahí me tocó la pandemia. Y yo en ese momento ya daba muchísimas horas de facilitación, sobre todo en la pandemia, como que hubo toda una crisis de salud mental y entonces buscaron a muchos de nosotros para que empezáramos a dar talleres y yo gran parte de lo que hacía era desarrollar y dar talleres alrededor de la salud mental, ¿no? Todo este tema de la autocompasión, meditación, la cantidad de miedo que se estaba viviendo, resiliencia, equipos segregados y separados, cómo lográbamos esta comunicación. Y Google lanzó un programa pues que yo agradezco muchísimo, que se llama Master Faculty, que escogían a los mejores facilitadores de Google a nivel mundial. Y entonces yo creo que entre la cantidad de horas que me pasaba facilitando y lo que me gustaba, porque sí dediqué muchísimas horas a crear talleres, darlos, impartirlos y demás, quedé en este programa de los 50 mejores facilitadores. Y fue un programa espectacular porque fueron de muchos meses donde nos capacitaron para ser aún mejores facilitadores, ¿no? Y fue un programa digital porque fue una iniciativa que nació en remoto para facilitar de manera remota. Entonces aprendí muchísimas cosas sobre el tema de cómo crear talleres en forma remota y fue increíble. Y era gente de todo el mundo que eran los mejores facilitadores de Google a nivel mundial. Entonces estábamos todos compartiendo aprendizajes, gente increíble. Eh, y luego ya lo han hecho mucho más abierto, pero en esa primera generación estábamos escogieron como los 50 mejores de ese momento. Sí, digo, ya ahora pues ya ni trabajo ahí, seguramente hay otros 50 mejores, pero en ese momento quedé entre las 50 mejores facilitadoras. Y para quienes nos escuchan, sabrán que siempre en los episodios dejamos una descripción de todas las redes sociales, los links a las páginas oficiales. Esta no va a ser la excepción. Y se van a encontrar que dentro de las redes de Isabel hay una reflexión que haces muy breve en TikTok, que la vi el día de ayer precisamente. Y uno podría, sí, y uno podría pensar, bueno, Isabel estaba en el sueño tal vez de muchos de lo que te estamos escuchando, estar trabajando en esta empresa, tener este tipo de reconocimiento. Y una pregunta que tú respondes en tu red social, pero que te la voy a hacer para quienes no la han visto, bueno, y que la van a conocer, espero yo, es ¿por qué dejar esto, no? ¿Por qué dejar este camino que para muchos pudiera ser como el sueño ideal de su nivel Sí, profesional y retornar a otros cimientos? No sé si tú ya tenías un proyecto sustituto o fue un salto al vacío, un salto de fe que tú hiciste, dejar atrás esta posibilidad, porque creo que fue una decisión más bien personal, no tanto que se haya dado a nivel institucional alguna situación que te haya obligado a salir, ¿verdad? sí. No, a ver, yo como que algo que siempre digo es, yo fui feliz en Google, o sea, como que Google fue una empresa extraordinaria,
En ese momento trabajaba en Irlanda, tenía un puesto pues increíble, hacía todos estos talleres, me llevaba muy bien con mi jefa, con mi equipo, los irlandeses son gente increíble, o sea, la verdad es que las cosas están muy bien, vivía en Dublín, que es una ciudad hermosa, vivía muy cerca del mar, a mí me encanta la naturaleza, yo aprendí a nadar en el mar helado y eso es buenísimo para la salud. Tenía muchos amigos, o sea, no hay ninguna parte de mi renuncia que haya tenido que ver con un tema de insatisfacción, que creo que eso es lo que hace como interesante esta historia. Pero yo llevaba pues ya un tiempo, ¿no? Como tú mencionaste, un tiempo largo de un trabajo de introspección y mirar hacia adentro. Y me pasaron dos cosas que en el TikTok solo hablo de una. Una es que yo durante muchos años empecé a practicar el minimalismo, que a veces pensamos que el minimalismo es este concepto de no tener nada y sufrir y vivir en un cascarón, ¿no? Como todo triste. Y el minimalismo es tener las cosas que necesitamos, ¿no? Si yo voy a los closets de la mayoría de la gente, la ropa se está desbordando, hay 28 zapatos que jamás se usan, que la mayoría de un valor sentimental, ¿no? Abrimos los cajones y están llenos de cosas, las cocinas están, ¿no? Con 40 sartenes. Y el minimalismo es ten las cosas que te gustan, invierte. Por ejemplo, yo hoy tengo una olla que si llegas a mi cocina la presumo a todo el mundo porque es mi máxima olla, ¿no? Pero tengo una olla, 4 sartenes, 10 platos, 10 vasos y se acabó. O sea, tengo lo que necesito, tengo la ropa que necesito. Y el minimalismo es usar las cosas que te dan alegría y que necesitas. Y entonces yo llevaba mucho tiempo practicando minimalismo y en Irlanda empecé, pues de forma muy natural, a pasar mucho tiempo en la naturaleza, a correr con amigos, a invitar a cenar y mis necesidades económicas se disminuyeron de forma muy drástica, a la par que aumentó mi nivel de felicidad. Y en ese momento me encontré con este libro, que es un libro maravilloso que se llama Year of Less, que es de una mujer que tiene deudas, temas de, pues, de que le gusta mucho la fiesta, le gusta mucho el alcohol, tiene un tema de salud física porque no come muy bien, y empieza a resolver sus deudas y lo hace como público para que la gente lo pueda ver, y resuelve las deudas y se da cuenta que para eso tiene que dejar de tomar. Pues como deja de tomar, deja de salir en las noches, como deja de salir en las noches, se duerme temprano, como se duerme temprano, empieza a correr, entonces empieza a hacer ejercicio, como se siente más feliz, empieza, ¿no? Entonces empieza un círculo hasta que llega un momento en donde dice, durante un año no voy a gastar nada. Entonces deja de ir a los centros comerciales, empieza a pasar más tiempo en la naturaleza, tiene una casa más ordenada, está comiendo más sano porque ya no va a comer al restaurante. Y al año se da cuenta que tenía un trabajo que no quería para mantener una vida que no la hacía feliz. Y yo siento que no es, este concepto viene desde un lugar de privilegio, porque yo he tenido muchísimas oportunidades que hoy donde estoy también tiene que ver con ciertas oportunidades que se me dieron, que yo no te puedo decir, oye, yo estoy aquí porque yo lo hice todo sola, porque es una mentira, yo he recibido muchísimas oportunidades, pero hay muchas personas que también han recibido muchas oportunidades, que tienen vidas que no los hacen felices, que no los llenan, para mantener un estilo de vida que no te hace feliz. Y creo que ahí viene la importancia del cuestionamiento interno, de verdad necesito estas vacaciones en este hotel, de verdad necesito comprarme todos estos zapatos o de verdad necesito todas estas cosas que creo que necesito, ¿no? Porque a veces estamos teniendo trabajos y haciendo cosas para mantener estas circunstancias que no están vinculadas a un bienestar genuino. Entonces, creo que a mí lo que me pasó fue que empecé a tener una vida llena de felicidad, porque tenía lo que hace una vida feliz. Tenía muy buenos amigos, me dedicaba a preocuparme por los demás, comía sano, hacía ejercicio, meditaba, estaba mucho tiempo en la naturaleza y todas esas cosas son gratis. O sea, bueno, comer sano no es que sea gratis, pero es más barato que comer chatarra, ¿no? O sea, comer los vegetales son más baratos, ¿no? Entonces, mi costo de vida empezó a bajar mucho y llegó un momento donde dije, bueno, tengo este regalo que es una vida, que fue la segunda reflexión, que es la preciada vida humana, que es que la probabilidad de que tengamos una existencia, Max, es mínima. La probabilidad de que tú y yo estemos vivos, que tengas salud, que te puedas mover es mínima. Y vivimos en un mundo que nos permite experimentar amor, gratitud, felicidad, abrazos, lleno de cosas interesantes. Y la pregunta para mí fue, ¿me voy a pasar mi vida preocupada por si voy a llegar al siguiente nivel, si voy a volver a ser de las 50 mejores facilitadoras, cuánto dinero tengo, o voy a aprovechar esta vida humana en algo con sentido? Sobre todo si el factor económico dejó de ser el factor económico y el reconocimiento, ¿no? Dejan de ser variables relevantes. Entonces, ¿qué es lo importante?
No sé. Y esa fue mi reflexión, ¿no? Si el dinero, si me doy cuenta que no necesito tanto como creía y que más dinero no va a ser más felicidad y que más reconocimiento, si yo me hubiera quedado yo fuera vicepresidenta de Google, eso para mí implicaba felicidad genuina, duradera, tenía una capacidad de dar y aportar algo al mundo ahí. Y no sé, cada quien puede responder esta pregunta. Yo no estoy diciendo que sepa la respuesta, pero creo que para mí la respuesta fue no, que no necesitaba más reconocimiento, que no necesitaba más dinero y que quería hacer algo con mi vida que tuviera un genuino impacto a los demás. Y creo que llegas a este punto también, Isabel, porque hay una pasión también que tuve la oportunidad de ver, te digo, en internet, que hay información también variada sobre muchos, los emprendimientos anteriores que ya platicabas y estas experiencias con Espacio Incómodo. También eres muy afecta a la lectura, te gusta mucho leer, ¿verdad? Sí, muchísimo. Llegaste a este libro precisamente por ese ánimo de leer y también me llamó mucho la atención porque en una entrevista mencionabas también que uno de tus libros favoritos, o no sé si el que más, y mira, casualmente, a ver si Ah, alcanzas a verlo acá. ya, pero esa es muy vieja esa entrevista, sí, el de David y Goliat, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo tengo aquí también y resulta que Malcolm Gladwell es uno de mis autores favoritos también. Ok, a mí también me encanta, me Y, encanta, me y- y encanta. quise, y quise aprovechar esa información y que tenía el libro, porque a pesar de que no es un libro de negocios, ¿cómo viviste tú la lectura? ¿Qué destacas de esto? Porque me gustaría mucho saber tu opinión sobre el autor, porque realmente no coincido con muchas personas que lo lean o que les agrade la lectura. Y creo que algo que también tú promueves mucho en Espacio Incómodo es que en realidad la esencia del ser humano va más allá de que si es algo orientado a negocios. No, al final de cuentas son seres humanos que están ahí, están trabajando, están luchando por mucho, preocupaciones personales, familiares, y creo que el leer como tal es un hábito que puede también ayudar mucho a ser mejores emprendedores, a ser Oh, mejores líderes. que, digo, si quieres tocamos ahorita el tema de ese en particular, pero pensando un poco en el de A Year of Less, ¿no? Y ahorita si quieres vamos a... Este tema de quitar lo no esencial de nuestras vidas, lo no importante, hace espacio para lo importante. Y leer, bueno, los libros cuestan, ¿no? Pero en realidad puedes comprarlos a buen precio. O sea, leer no es algo que sea carísimo y sin embargo es algo que te abre muchísimas oportunidades y muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, los libros nos abren mundos que no sabíamos que existían y a mí me vuela la cabeza pensar que puedo comprar un libro y entender qué pasa por la mente de las personas más brillantes del mundo. O sea, tú abres David y Goliat o cualquier libro de Gladwell y de pronto tienes acceso a la mente de este ser humano en una forma estructurada. Y son seres humanos que tienen una perspectiva de la vida que tú no tienes. Y siento que para mí ahí está el valor, porque como yo, la realidad no es objetiva, lo que importa es cómo la estemos leyendo y de pronto los libros lo que nos permiten es ampliar nuestra perspectiva de la vida y verla de otra forma. Y entonces él ahí habla, ¿no? Del tema de cómo las cosas pequeñas tienen tanto impacto en tirar como grandes monstruos, ¿no? O sea, como David, siendo tan chiquitito, pudo matar a un monstruo como el tamaño de Goliat, pero porque las vulnerabilidades de Goliat eran muy grandes en relación a lo que David podía hacer. Y si David hubiera peleado en la misma cancha que Goliat, pues nunca hubiera ganado, ¿no? Si David hubiera jugado la pelea contra Goliat desde la fuerza o el tamaño, pero entendió que el ojo era por donde podía entrar. Y me encanta esa analogía de cómo sí podemos cambiar las cosas cuando manejamos desde nuestras propias habilidades, ¿no? Desde lo que entendemos. Y que a veces estas estructuras gigantes que parecen inamovibles tienen ciertas vulnerabilidades que si entramos desde una perspectiva creativa se pueden mover. Entonces, bueno, ese libro me parece fascinante ese concepto. Y yo se los recomiendo mucho, sobre todo a los emprendedores, porque habla mucho del tema de nicho, ¿no? De cómo hacer las cosas desde un nicho, cómo ser el rey en un nicho te va a abrir después las oportunidades para crecer y demás. Es un libro increíble. Y sí, o sea, a mí, yo, si entras a mi casa, vas a ver que hay libros por todas partes, escucho audiolibros ahora un montón, y, y creo que los libros nos abren perspectivas que no sabíamos que existían. O sea, si yo no hubiera leído ese libro de A Year of Less, ese fue un momento para mí crucial de empezarme a cuestionar, ¿para qué quiero tener esta vida? ¿No? Y de repente en los libros encontramos historias de gentes que viven sin usar dinero, y de repente encuentras gente que no sé, tienen una mente tranquila y calma y cosas que en nuestro contexto nunca nos imaginaríamos que existirían, ¿no? Porque hoy tu mundo está formado por las personas que son similares a ti, que ven la vida similar a ti. Y de pronto los libros lo que nos permiten es hacer como saltos cuánticos de ir a otras realidades, ¿no?
Fíjate que todo se conecta, nunca lo había visto, pero es como viajar y los libros. Yo creo que lo que han hecho en mí es, yo crecí, esto ya es mucho más personal, ¿no? Pero en una familia muy conservadora, a mí me educaron para casarme joven, para no ser una ama de casa, que no estoy diciendo que tenga absolutamente nada de malo. Si no hubieran sido los libros y los viajes, yo no me hubiera dado cuenta que existían otras opciones para mí, ni bien ni mal, ¿no? Hay personas que eligen ese camino y es perfecto, pero creo que los libros y los viajes nos abren la posibilidad de darnos cuenta que existen otras opciones. Y yo hoy soy inmensamente feliz con el camino que elegí, porque fue el camino que yo quería para mí. Y si no hubiera sido por los libros, jamás me hubiera dado cuenta que existían otras formas de vida, ¿no? Y las series están hechas para enganchar a la gente, son dramáticas, no son reales, ¿no? Creo que es entretenimiento y hay una diferencia entre la literatura y el entretenimiento. Totalmente, e incluso muchas adaptaciones de libros para hacerlas más, digeribles Exacto, en televisión, pues pierden una esencia, a veces exacto. muy grande, ¿no? Y con esta curiosidad intelectual tuya, Isabel, con estos viajes, llega un punto en el que no te quedas quieta en este lugar y decides avanzar junto con un grupo de un equipo de trabajo que tienes y llegar a esta iniciativa de Espacio Incómodo. No sé si quieras platicarnos bueno, ¿cómo Sí, surgió esta? Me imagino que fue una inquietud que tú traías con todo este antecedente, encontraste personas que hicieron eco de lo que tú pensabas y hablamos ahora de esta iniciativa que es la que vamos a seguir ampliando sí. un poco más. Pues mira, espacio incómodo es justo, se llama espacio incómodo porque en la incomodidad hay muchísimo crecimiento, ¿no? O sea, si van al podcast de Espacio Incómodo, van a escuchar que en casi todos los episodios hablamos de este proceso donde para dejar ir una parte de nosotros se tiene que morir algo adentro y eso genera muchísimo dolor, ¿no? Y es incómodo. Y hablamos mucho sobre esta metáfora de una persona que sube una escalera para dar un salto y pues va subiendo la escalera y te va dando miedo y cuando das el salto nunca sabes qué va a pasar al momento del salto y todo eso es incómodo. Crecer es incómodo, mirar hacia adentro es incómodo, ¿no? Es mucho más cómodo pues quedarte en una vida que no necesariamente te está generando felicidad, es más cómodo no cuestionarte qué tan reales son las cosas, es más cómodo reaccionar y culpabilizar a los demás que buscar mirar hacia adentro. Entonces, espacio incómodo es como esta invitación a abrazar la incomodidad como un lugar para el crecimiento. Y yo siento o he experimentado que cuando me permito abrazar la incomodidad por un momento, del otro lado hay muchísimo crecimiento y que la única forma de crecer, cambiar paradigmas, ¿no? Lo que decías, bueno, expandir nuestra mente, es abrazando esta incomodidad y lo que resistimos. Entonces, espacio incómodo es una exploración de cómo podemos, pues, abrazar la incomodidad, ¿no? Para generar bienestar genuino y duradero. Entonces, tiene varias partes. No sé si quieres que te cuente, porque siento que estoy hablando mucho de corridito, Max. ¿Estamos bien No, así? no, no, adelante, adelante. Bueno, entonces Espacio Incómodo tiene varias patitas. Una parte tenemos talleres. En estos talleres, por ejemplo, el próximo, bueno, ya va a haber salido el episodio, pero vamos a sacar un curso que se llama Agilidad Emocional, que es mucho de los temas que yo enseñaba en Google y demás, donde vamos a hablar sobre cómo generar mayor calma interna y enfoque, ¿no? Entonces está muy enfocado para profesionistas que dicen, oye, sabes que si yo tuviera un mayor control emocional, es muy probable que mis resultados serían mejores y que tuviera un mayor bienestar. Entonces está pensado justamente como en el público de, pues porque lo entendemos, ¿no? Yo trabajé ahí, ¿no? Entonces tengo mucha claridad de qué es lo que sucede como cuando como profesionistas no tenemos esta calma y esta claridad interna. Entonces, es un curso en línea, son 9 semanas, yo voy acompañando a las personas y, bueno, lo pueden tomar de cualquier parte del mundo. Y también hacemos experiencias físicas. Entonces, vamos a la naturaleza, por ejemplo, y ahí tenemos un taller que se llama Reconecta, y en Ujú. Reconecta tiene 3 partes. Una es aprender a mirarnos y observar nuestra propia mente, mirar al otro, y hablamos mucho del impacto que tiene sobre la naturaleza en la regulación emocional. Entonces, la premisa es cómo logramos estar en un estado de mayor calma interna para poder interactuar mejor con el mundo, ¿no? Cómo miramos hacia la incomodidad para poder generar en el largo plazo una vida más cómoda. Y después tenemos el podcast, donde en el podcast entrevistamos a personas que, pues, que están, nos ayudan o nos invitan a abrazar la incomodidad. Entonces tenemos desde psicólogos, ahorita en la segunda temporada vamos a tener un maestro budista que habla de un tema muy incómodo que es la muerte, ¿no? Entonces hablamos de todos estos temas que son incómodos,
pero que nos invitan a abrazar la incomodidad para crecer. Tenemos uno increíble de trauma con una psicóloga buenísima, hablamos sobre la sombra, que es lo que todos queremos esconder. Entonces, Espacio Incómodo es una invitación a abrazar la incomodidad como un medio para crecer. Y lo hacemos con talleres y a través de educación en el podcast y con algunas empresas que nos contratan para dar capacitaciones directamente en empresas. Te diría que ahí tiene 3 pilares: empresas, la parte de talleres a personas, que vamos a, en las próximas 3 semanas sale un programa más largo, y este tema del podcast donde hablamos de, pues, de todos estos temas incómodos, pero que nos hacen crecer. Y técnicamente, Isabel, Espacio Incómodo más o menos tiene ya en que tú lo desarrollas, más o menos cuánto tiempo de que tienes esta iniciativa. Tiene como 8 meses, o sea, no es tan, o sea, es nuevo, ahí vamos, pero bueno, ya hemos trabajado con 20 empresas, que es bastante. Yo creo que yo trabajo mucho en mi mente para no presionarme, ¿no? Porque creo que los emprendedores siempre queremos ir más rápido, pero bueno, hemos trabajado ya con 20 empresas, no habíamos sacado nuestro programa directo al cliente, ya lo estamos sacando. Este sábado tenemos nuestro primer programa directo al cliente y vamos a sacar un programa largo. Entonces sí, en TikTok hemos tenido como bastante éxito, Sí. hicimos 50,000 seguidores rápidamente, entonces, y nos hemos viralizado en varios contenidos. Que dices, el del libro, le fue muy bien en LinkedIn, ¿no? Entonces hemos sacado contenidos que lo que a mí me hace notar es que esto se necesita abrir espacios incómodos, se necesita gente que cuestione, ¿no? Creo que hay muchas personas que nos estamos cuestionando esto, como, ¿de verdad necesito tanto dinero? ¿De verdad necesito tantas posesiones materiales? ¿De verdad no deberíamos hablar de las emociones en las empresas? ¿De verdad la terapia, ¿no? O sea, hay un estigma muy fuerte en la terapia. Y yo te pregunto, ¿qué pasaría si los directivos trabajaran estos temas emocionales? Estos temas emocionales no se quedan en la puerta de la oficina. Estos temas emocionales entran a las juntas, entran en las relaciones con los directivos. Entonces, yo creo que todas estas cuestiones no son temas, o sea, como, ay, no tan relevantes, están vinculados con productividad, con rotación, con lealtad de las personas, con la capacidad de ser creativos, innovadores. Hay un estudio que es impresionante que yo hablaba desde Google, que es el factor más importante para el éxito de un equipo, más que si la gente salió de las universidades más elegantes o más reconocidas, o cuántos años llevan, o si se ganaron el premio de Tú las traes, es la seguridad psicológica. Equipos sin seguridad psicológica son improductivos, de ventas, de desarrollo de tecnología, o sea, y hace sentido. Si yo le tengo miedo a mi jefe o a mi jefa o a mi compañero, si yo siento que no puedo proponer una idea, que no puedo levantar la mano y decir, me equivoqué, ¿no? Porque ahorita dices, bueno, llevas 8 meses. En estos 8 meses me he equivocado muchísimo. O sea, volteo para atrás y digo, la regué en esto, invertí en esto que no hacía sentido, esto que hice estuvo mal. O sea, pues es parte de la vida el equivocarnos. O sea, yo con calma me siento y te podría contar todas las cosas que en estos 8 meses me he equivocado, y para atrás en mis 34 años de vida, muchas más. Si no podemos crear espacios donde la gente pueda levantar la mano y decir, me equivoqué, o que yo te pueda decir, oye, creo que esto está mal, ¿por qué no lo hacemos así? Te pueda dar retroalimentación sin que tú te sientas agredido o agredida. Si no se pueden crear ambientes con estas condiciones, la productividad cae, la innovación cae, la creatividad, la rotación aumenta, ¿no? El nivel de trabajo en equipo. Entonces, yo creo que ya como sociedad necesitamos dejar de decir, las emociones son suaves y están afuera, y darles el lugar que tienen en la toma de decisiones y en el desarrollo de los negocios. Y yo creo que uno de los beneficios, Isabel, de poner estos temas sobre la mesa, bueno, primeramente la gran respuesta que tienen, y te preguntaba esto porque el podcast tiene relativamente los episodios, o al menos el más antiguo, es de este año 2023, si no me Sí, sí, sí. parece, y de ahí en adelante. Y ha habido una respuesta muy grande. Yo tuve la oportunidad de visitar también sus redes sociales, y ha habido una respuesta muy grande de personas que hablaban, necesitaba este tema, conozco a alguien que le está pasando, y yo creo que la reflexión va en ambos sentidos. Nosotros como personas que somos parte de una empresa o de un día a día en el que interactuamos con otras personas, pero también en una de las reflexiones, si no mal recuerdo, que hacías de Instagram, ponías este tema en la mesa, de que muchas veces habemos personas que por un escape emocional, que puede ser el hogar u otro que no tiene nada que ver con el trabajo, nos adentramos en el trabajo como una manera de escapar. Entonces,
me venía a la mente ese concepto que le llaman terapia ocupacional, que en ocasiones salimos de un estado tal vez de desánimo o de estrés que en otro lugar y ocuparnos nos ayuda. Pero también puede haber un extremo en el que muchas personas estén escapando de otras realidades y ocuparse para ellos en un trabajo sea un escape de esa realidad. Y eso tampoco, al final de cuentas, uno podría pensar, pues bueno, que vengan aquí a trabajar, qué bueno, ¿no? No importa que estén escapando de otras realidades, pero al final puede generar también condiciones muy lamentables. Y creo que en ese péndulo de emociones, ustedes están buscando el eje, ¿no? De cuál es realmente lo incómodo y cómo puedo llegar a un estado en que supere esto y tener la visión completa de siempre andar en movimiento, ¿no? Sí, me encanta eso que dices, porque hay muchas cosas que creo que son importantes. Uno es mucho lo que promovemos en Espacio Incómodo. Yo te diría lo más importante es como poder mantenerte presente frente a emociones incómodas. Yo te voy a decir, ¿no? Pasa algo y entonces tú sientes ansiedad. Y la respuesta que hemos aprendido frente a la ansiedad es todos tenemos un mecanismo para huir de esa ansiedad. Entonces, digamos, yo soy, lanzas el podcast y nadie lo ve, ¿no? Por decir este episodio. Entonces tú, Max, sientes muchísima ansiedad. Y aquí hay dos caminos, y nada más yo diría dos caminos. Uno es, dices, estoy sintiendo ansiedad, y experimentas la ansiedad y te das cuenta que la ansiedad es una reacción psicofisiológica, que es un término sofisticado para decir, son reacciones en tu cuerpo, y dices, yo tenía una idea de cómo iban a hacer las cosas y no están siendo así, y estoy experimentando ansiedad. Y te das tiempo de quedarte en esa ansiedad. Lo que va a pasar es que tu cuerpo va a completar el círculo de la ansiedad y ya va a pasar. Y entonces puedes regresar a un estado de calma y desde el estado de calma decir, ok, yo quería que este episodio llegara a este número de personas y no llegó, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Y desde un estado de calma y tranquilidad encuentras la opción. Lo que solemos hacer es, estoy sintiendo la ansiedad y no quiero sentir la ansiedad. Entonces, diferentes personas tienen diferentes mecanismos. Uno es, no quiero sentir la ansiedad, entonces me voy a poner y voy a hacer 100 episodios más. Entonces, no voy a salir del trabajo, porque si estoy enfocado en el trabajo y haciendo 100 episodios, ya nunca voy a volver a sentir la ansiedad, lo cual es totalmente falso, porque el hacer 100 episodios seguidos, uno, te va a quitar la creatividad, no vas a descansar, el descanso es súper importante para tener buenas ideas y renovarte, la gente a tu alrededor te va a alucinar, ¿no? Porque nadie quiere trabajar para hacer 100 episodios, entonces la productividad del equipo va a caer. Y entonces tú vas a estar enfocando toda tu energía en el trabajo y vas a dejar de enfocar la energía en tu familia. Y era un momento de decir, estoy sintiendo ansiedad, ok, estoy sintiendo ansiedad, ahora ¿cómo lo resuelvo? Allá te metiste en todo un patrón. Hay gente que dice, siento ansiedad, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a tomar una sustancia, ¿no? Entonces me echo un cigarro, me voy a tomar unos traguitos y eso reduce la ansiedad. Pero el problema es que la próxima vez que vuelves a sentir ansiedad, vuelves a necesitar esa sustancia. O estoy sintiendo ansiedad. Hay gente que dice, voy a buscar una pareja, ¿no? Entonces salgo al mundo y salgo con fulana, sultana, para que este vacío y esta ansiedad que estoy sintiendo, pues me la llene otra persona. Y así hay 1500 técnicas para no sentir. Y yo lo que creo es, ¿qué pasaría si desde el principio dices, esta es ansiedad, quería que pasara algo, no pasó, estoy sintiendo ansiedad, listo. Y ya no existe un montón de estrategias que te generaron a la larga mucho más sufrimiento, porque ese copita de vino o dos o tres o las que sean, o ese hacer una estrategia, ya te desvió del camino el que querías ir, ya te agotó, te vas, ¿sabes? En lugar de decir, esto es lo que está pasando, ok, lo siento y ya está. Y lo mismo con el enojo, con la tristeza, con la frustración, con el miedo. Y mucha de la invitación de Espacio Incómodo es qué pasa si nos permitimos sentir la emoción y no nos dejamos ir por lo que está generando. Yo voy a confesar, yo soy experta. A mí algo no me gusta y me pongo a trabajar 38,000 horas. Pero claro, me ha costado burnouts, temas de salud, perder amistades. ¿Y para qué? Como que no es más fácil aprender a regular nuestras emociones. Y tú imagínate si esto le sucede a un directivo. Si un directivo dice, estoy dirigiendo un equipo de 100 personas y siento ansiedad, y entonces decido que entonces tenemos que hacer el triple de trabajo, y entonces mando a que todo el mundo haga el triple del trabajo, y el equipo está agotado, la gente no está contenta, empieza a haber rotación, se te van a quedar solo se te va a venir la gente creativa, y todo por no aprender en un segundo, decir, ok, esto me está frustrando, es importante, no es importante, no es importante, seguimos por la ruta. Entonces, hay un tema empresarial bien importante en las emociones. No sé si contesté la pregunta que me hiciste, pero bueno, sí, nos perdemos en el trabajo para no sentir, y nos perdemos en sustancias, y nos perdemos en relaciones, y nos perdemos
en sueños y nos perdemos, y hay gente que se pierde en la no acción, ¿no? Estoy sintiendo ansiedad, entonces no voy a hacer nada. No lo digo desde la crítica, es humano, yo lo hago, tampoco es como que yo no lo hago, pero es una buena inversión, es lo que quiero transmitir. Invertir en el desarrollo emocional es una muy buena inversión porque te ahorras un montón de problemas solamente por, estoy enojada, ¿no? Hace poco me enojé muchísimo con una persona y tuve la capacidad de decir, este enojo es de esta persona o es mío. Y era mío. Y yo ya iba y le iba a decir que no quería, que se fuera, que que Gracias, me quedé callada y ahorita volteo y digo, uff, el enojo era mío, el problema, la neurosis era mía. Y todo el problema que me ahorré por poder observar, estoy sintiendo esta emoción, me está contando esta historia, es mía, no se la voy a adjudicar al de al lado, que no es responsable de mi mierda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es que en ese sentido, en tu respuesta, Isabel, que claro, fue muy, muy amplia y efectivamente sí era el punto que quería que compartieras, es también una corresponsabilidad del directivo, del empresario, del CEO, estar pendiente de regular esos procesos, porque en muchas ocasiones, quienes hemos pasado también por episodios del burnout, como comentabas, el que menos se da cuenta que lo tiene es el mismo. Todo mundo ya alrededor, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, ven que algo está mal, ya no somos nosotros mismos, pero menos quien lo está padeciendo. Y creo que si una empresa no tiene esta capacidad de regular esos señales, esos signos, pues también al final de cuentas puede redundar en elementos que no les ayuden a cumplir sus objetivos. Si lo vemos más fríamente, bueno, no cumplirán sus objetivos, pero si lo vemos de un plano mucho más humano, bueno, ¿qué puede suceder ya a un plano mucho mayor con este trabajador que puede ser un buen elemento, pero que se está perdiendo en esta maraña? Creo que también es un mensaje que ustedes llevan. No nada más es yo lo identifico como persona, sino cómo podemos crear un ecosistema para que los empresarios, las empresas, los responsables, Sí, las áreas de recursos humanos, que me imagino te trabajar también muy cerca con ellos, estén pendientes de esto, ¿verdad? y está vinculado a muchísimos temas como de productividad, porque una emoción muy intensa hace que la gente no se pueda concentrar, no tenga foco, o sea, está vinculado también a temas de productividad. Pero, por ejemplo, yo te pregunto en este tema que comentas que tuviste burnout, y es durísima la pregunta, pero bueno, si no la quieres contestar, ¿no? Pero, ¿qué era lo que no quería sentir? ¿No? Porque muchas veces el burnout es, hay una situación que me duele, ¿eh? A mí me pasó, ¿no? Cuando yo tuve este tema de demasiado trabajo, claro, cuando me paré dije, es que no quería sentir esto, ¿no? Y como no lo quise sentir, empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar, y yo lo veo como si, yo a veces lo describo en mi interior como que tengo un duende, ¿no? Entonces el duende empieza a aullar y yo lo empiezo a alimentar, ¿no? Y lo empiezo a alimentar, y lo que tengo que hacer es, en vez de alimentar esa herida o ese dolor, es voltear a verla y sanarla, ¿no? Voltear a ver el duende y decirle, estás llorando, aquí estoy, ok, o sientes esto, o está pasando esto, y voltearlo a ver en lugar de llenarlo, llenarlo, llenarlo. Y lo que sucede muchas veces es que si el directivo tiene está como en este lugar, va a contratar gente que tiene ese patrón similar. Y entonces se hace un loop infinito porque entonces todos creen que trabajar 12 horas es lo que está bien. Todos creen, por ejemplo, yo cuento una historia en el podcast que a mí me encanta contarla, pero me parece muy fuerte. Yo cuando viví en Kenia, que ya lo platicamos, vivía en la tribu, estaba esta serpiente que se llama la Black Mamba. Y la Black Mamba es de las serpientes más peligrosas del mundo. Si te muerde, te mueres, ¿no? Y vivíamos en un lugar muy remoto, o sea, con la tribu pues muy remoto. El poblado más cercano estaba a 40 minutos y la ciudad más cercana eran 4 horas en un camión con miles de personas. Si te mordía la serpiente, te morías. O sea, no había forma de sobrevivir la picadura de la serpiente en el contexto en el que vivíamos. Y a mí me tocó ver varias veces que saliera la serpiente y los locales pues se asustaban mucho y me decían esta frase que es Kufa Araki, que ¿qué quiere decir? Peligro te mata. Y yo en ese momento era una salvaje, o sea, vi un león y me le acerqué, o sea, una salvaje. Jamás me dio miedo la serpiente y era tan hippie que decía, no la maten, o sea, hay que agarrar a la serpiente y llevarla para allá. Por supuesto que sacaban su machete y mataban a la serpiente, o sea, me decían, Kufa Araki, peligro, mata. O sea, esto no es un juego, esta te mata. Imagínate, gente o sea, los amurus muy asustados por la... Yo jamás tuve miedo de la Black Mamba. Años después, trabajando en Google, mandó la vicepresidenta un mail porque una métrica no relacionada ni siquiera con dinero de mi equipo estaba mal. Y la responsable de esa métrica era yo. No dormí 3 días. Lloré. Un nivel de sufrimiento impresionante. Nunca estuve en peligro.
Nadie estuvo en peligro porque la métrica no estuviera mal. Ningún niño se quedó sin comer. Nadie se murió. No sucedía nada, absolutamente nada, si la métrica... Pero no te puedo explicar lo irrelevante que es a nivel mundial que esa métrica no sucediera. O sea, es más irrelevante que si yo saqué la basura hoy a la mañana o no. Es más importante que haya sacado la basura de mi basurero hoy que esa métrica a nivel mundial. Pero yo no dormí durante 3 días. Y eso te habla de estas historias mentales que nos contamos y el impacto tan fuerte que tiene sobre nuestra vida. Y yo 3 días fui pues una persona que cobró un sueldo que no generó ningún valor por no saber regular mis emociones. Y no es culpa de la vicepresidenta por mandar un mail, fue culpa mía por no saber regular mis emociones. Y aquí viene como esta parte de la importancia de saber tomar perspectiva, manejar nuestras emociones, observar la mente, ¿no? Y ese es un poco lo que hacemos en Espacio Incómodo, porque es muy importante. O sea, yo diría que es lo más importante, ¿no? ¿Cuántos temas tan dolorosos, situaciones complejas, nos saltaríamos si tuviéramos mejor inteligencia emocional? Y en este aspecto, Isabel, y perfilando un poquito el cierre de nuestra entrevista, que la verdad que podría darnos para una temporada completa estar platicando contigo, pero en este camino que han llevado con Espacio Incómodo, han trabajado ya con varias empresas. Quienes estén interesados, quienes nos escuchen, ustedes tienen la posibilidad de que los contacten directamente a través de su página. Tienen Sí, también, me imagino, la apertura, porque hay programas híbridos, pueden recibir propuestas incluso fuera de México. El podcast llega también a algunos lugares de sí. Centro, Sudamérica. Cabe esa posibilidad también de acercarse. ¿Cómo es el mecanismo que tendrían que hacer para que ustedes, para que sepan qué dinámica siguen con ustedes? A ver, mira, si son empresas, si escriben un mail, se canaliza, ¿no? Pueden escribirlos por cualquier red social y se canaliza y organizamos una llamada. Con las empresas, como funciona es, yo me siento o se sienta alguien del equipo y tenemos una llamada de diagnóstico para entender la problemática. Trabajamos con, por ejemplo, uno de mis clientes tienen personal en toda América Latina. O sea, son una empresa que están en toda Latinoamérica y el programa es 100% online con ellos. No hemos hecho nada presencial. Pero tengo un cliente que es una fábrica y este cliente dijo, no, yo quiero 100% presencial. Entonces es 100% presencial. Basado en el diagnóstico entendemos la problemática que enfrentan y cuál es el mejor programa. Y entonces ya regresamos y les hacemos un programa basado en sus necesidades. Entonces, eso sí son empresas. Para personas, vamos apenas a sacar el programa de personas. Entonces, eso es algo muy emocionante. Entonces, el sábado tenemos el primer evento como directo para el cliente directo y en 4 o 5 semanas va a salir el primer programa que es 100% online, que es un programa de agilidad emocional, que todo esto que te acabo de contar de identificar las emociones, nombrarlas, qué es lo que va el crítico interno, todo eso lo tocamos y la idea, bueno, lo que van a lograr es un mayor bienestar emocional y mayor enfoque en la vida, ¿no? Entonces, yo siento que es una muy buena propuesta Claro. para quien esté interesado. Y el podcast está ahorita pausado porque justamente estamos tomando un paso atrás para sacar los cursos, B2C, todo lo que estamos haciendo, pero el próximo mes va a volver a salir el podcast. Y pues la verdad es que sí, hemos recibido muy buenos comentarios sobre el podcast. Entonces, invitándolos a todos a escucharlo porque es un buen espacio, incómodo. Claro, y dejaremos los links para que puedan acceder a ellos directamente. Y antes de cerrar, Isabel, de todo esto que hemos platicado, de lo que tuve la oportunidad de explorar, del trabajo de Espacio Incómodo y de tu experiencia, creo que si algo has aprendido a lo largo de esta introspección, de la lectura, de los viajes fuera, en casi en 4 continentes, al final de cuentas, el ser humano es una esencia. Creo que el Sí, trabajo de Espacio Incómodo va sobre esa esencia. Muchos podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué una empresa de México va a venir aquí a Brasil a decirme algo? Porque ustedes realmente no ven más allá de tal vez ciertas estructuras, sino que al final de cuentas, creo que tú misma lo has descubierto en tu experiencia, el ser humano tiene una esencia que comparte y es universal, y creo que esto les da un punto o una base de impulso muy grande para lograr lo que ustedes están haciendo. y me encanta eso, la verdad, porque yo diría que esa base es que todos los seres queremos ser felices y dejar de sufrir. Todo y que todo lo que hacemos está vinculado a ser feliz y dejar de sufrir. O sea, todos los seres humanos sufrimos, ¿no? Desde el CEO de la empresa multinacional más importante, él sufre, él ha vivido ansiedad, miedo, tristeza y quiere dejar de sufrir. Hasta la persona, ¿no? Hasta mi amigo en Kenia que estaba matando a la serpiente, él también ha vivido las mismas emociones como ser humano y quiere ser feliz y dejar de sufrir. Y en el centro de la existencia humana está esta necesidad. Y la otra es
que creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, es que todos los seres humanos estamos conectados para compartir y para dar. Todo este cuento que nos han dado de que somos Homo economicus y que lo que nos hace felices es el mejor, el más grande, eso es una narrativa de los últimos 200 años, pero no es intrínseco al ser humano. O sea, los seres humanos estamos conectados, estamos hechos para conectar, para ser compasivos, para ser empáticos. Nos genera felicidad conectar a un nivel genuino con el otro, nos genera felicidad ayudar a las otras personas. Está científicamente comprobado que si yo te doy, eso genera un bienestar genuino en mí. Entonces, sí, Espacio Incómodo está muy sobre esos pilares, totalmente. Y con un deseo de que, o sea, yo pude haberme quedado en Google y tener este puesto y ya me voy a comprar mi casa y lo que tú quieras. O pensar que si podemos generar un mundo donde la gente tenga una felicidad genuina y una calma interna, eso tiene muchísimo potencial de cambiar las cosas a largo plazo, ¿no? O sea, ya esto es más como interno, que no sé si lo voy a compartir, pero si la gente tuviera mayor calma interna, no estaríamos deforestando al nivel que estamos deforestando, no necesitaríamos tantos recursos económicos, no estaríamos viendo la crisis de violencia que estamos viendo, ¿no? Si tuviéramos la capacidad de mirarnos y regularnos internamente, muchos de los problemas que estamos viendo no estoy tan segura que existirían. Una persona con calma interna no tiene la necesidad de destruir un ecosistema en su propio beneficio. Entonces creo que es interesante lo que puede suceder en una sociedad que se voltea, deja de poner la mirada en el exterior para llevar la mirada adentro. Sí, Isabel, pues realmente creo que este es un mensaje que a más de uno va a hacerlo reflexionar y esperamos que muchos que nos escuchen tengan Sí. la oportunidad de contactarte. Es relativamente, me atrevo a decirlo, en el mejor de los sentidos, muy sencillo poder tener contacto contigo porque inmediatamente pude localizar las formas de poder acordar esta entrevista y creo que también es reflejo de lo que ustedes tienen como esencia en su cultura, en su ADN empresarial, como Espacio Incómodo. Pues Isabel, yo te agradezco mucho la oportunidad de pasar este momento contigo. No quiero cerrar sin antes dejarte un espacio final para un mensaje, algún tema que consideres importante y no lo hayamos tratado, puedas hacerlo en este momento. Pues que nos sigan, hacemos muchas cosas que son como, o sea, compartimos muchos recursos gratuitos porque creemos en generar este valor. Entonces, justamente en las redes tenemos muchísimas herramientas, vamos a empezar a compartir más y después tenemos eventos como intervenciones más profundas para el público en general. Si es algo que les resuena, yo voy a estar feliz de que participen y que nos sigan en las redes sociales, ¿no? En YouTube, en Espacio Incómodo, en TikTok, Espacio Incómodo, en Instagram, Espacio Incómodo y la página de internet, pero pues sí, somos bastante contactables y ojalá alguien que escuche esta llamada pues participe en alguno de nuestros talleres o cursos o demás. Muchas gracias, Isabel. Espero, la verdad, no sea la última oportunidad de platicar contigo. Vamos a ir viendo cómo evoluciona Espacio Incómodo y Sí. en cualquier oportunidad, pues este es un espacio abierto para ti, para tus colaboradores, en lo que quieran compartir, que sin duda es necesario no solo para las empresas, sino también para todos los seres humanos en lo individual. Pues gracias de nuevo por tu tiempo, Isabel. Y al público de Visión Inteligente de Negocios le damos también las gracias por acompañar este episodio. Espero que sea de gran utilidad y reflexión y que estén pendientes de los próximos episodios del podcast. Nos vemos muy pronto y gracias por Muchas gracias. escucharnos. Hasta luego, Isabel. Gracias.